Existe un lenguaje más profundo que las palabras. Una conexión que trasciende las especies, forjada no en el entendimiento, sino en la emoción pura, sin filtros. A menudo caminamos por la vida, separados por muros. Muros del lenguaje, muros de la experiencia, muros entre nosotros y el mundo natural. Pero a veces, en momentos de profunda desesperación o empatía abrumadora, esos muros se derrumban. Hoy exploramos un momento así, un momento en que un niño aislado en su propio mundo, silencioso, extendió la mano no con lógica, sino con todo su ser, abrazando a una criatura sufriente al borde del olvido, y en ese abrazo algo sucedió. Algo imposible. Esta es la historia de Nico, el caballo al que llamó sombra y la desgarradora verdad de lo que pasó después. Lo que pasó después te romperá el corazón. Nuestra historia se desarrolla no en una ciudad bulliciosa, sino en los márgenes secos y quemados por el sol de un pequeño pueblo olvidado enclavado entre pliegues de montañas escarpadas y abrasadas. No es un pueblo, ni siquiera una aldea. Solo un puñado de resistentes viviendas de piedra aferradas a la existencia, cerca del lecho de un río reseco que rara vez fluía. Este era el mundo de Nico. Un niño que rondaba los 12 años. Nico era diferente, no de una manera que llamara la atención, sino en los espacios silenciosos entre palabras. Tenía un tartamudeo, una ligera vacilación en su habla que lo hacía retraerse hacia adentro, prefiriendo la compañía del viento, las rocas y las tímidas criaturas del paisaje árido, al mundo bullicioso, a menudo impaciente de la gente. Sus padres eran esforzados pastores de cabras, sus rostros marcados por las líneas del sol, y la preocupación, su amor por Nico evidente, pero a menudo expresado a través de aspectos prácticos en lugar de afecto abierto. Los días de Nico transcurrían vagando por las laderas rocosas y los arroyos espinosos, sus agudos ojos, notando los detalles más pequeños. El intrincado patrón del caparazón de un escarabajo, la forma en que la luz del sol se filtraba a través de un árbol solitario y tenaz, el sutil cambio en el viento antes de un cambio de clima. Sentía un parentesco con las partes silenciosas y perdurables de la naturaleza. Los animales en particular atraían su mirada. Podía sentarse durante horas, observando a las águilas planear o seguir las huellas de un gato montés, sintiendo una sensación de comprensión que no requería palabras ni frases impecables. Pero esta empatía también lo hacía agudamente consciente del sufrimiento, una sensibilidad que a veces se sentía como una carga en esta tierra dura, donde la vida y la muerte caminaban de la mano. Había oído susurros, historias fragmentadas, llevadas por el viento, de viajeros o vecinos lejanos sobre un caballo. No,
un caballo de trabajo local, sino algo más fino, algo fuera de lugar visto, vagando solo cada vez más delgado, más débil, como un fantasma rondando los cañones. Algunos decían que estaba maldito, otros que simplemente fue abandonado, dejado a merced del terreno implacable. Nico había sentido una punzada de tristeza al escuchar estos susurros, imaginando a la criatura solitaria, pero los cañones eran vastos y las historias seguían siendo ecos distantes. Hasta una tarde sofocante, había subido más alto de lo habitual buscando refugio del calor opresivo en las sombras de un cañón estrecho y de paredes altas que rara vez exploraba. El silencio aquí era profundo, roto solo por el zumbido de insectos invisibles y el grito lejano de un halcón. Al doblar una curva cerrada, el olor lo golpeó primero. Acre dulzón, el inconfundible hedor a infección y lenta descomposición. Y entonces la vio. Yacía desplomada contra la pared del cañón, mitad en sombra, mitad bajo el sol brutal. A Nico le tomó un momento siquiera reconocerla como un caballo. Era una criatura despojada por el sufrimiento. Su pelaje, que alguna vez pudo ser de un negro brillante o un castaño oscuro, era ahora un desastre opaco y desigual, pegado a un esqueleto tan delgado que sus huesos parecían listos para perforar la piel. Su cabeza colgaba baja, descansando sobre el suelo polvoriento, su crin enredada con rebabas y ramitas. Una pata delantera estaba horriblemente torcida debajo de ella, claramente rota, el área alrededor hinchada y supurante. Su respiración era un sonido superficial y estertoroso, apenas perceptible. Las moscas se arrastraban lentamente sobre sus párpados semicerrados, y las llagas abiertas y en carne viva que salpicaban su cuerpo parecía menos una criatura viva y más una trágica escultura de desesperación esperando la liberación final. Nico se sintió clavado en el sitio, un puño frío apretándose en su pecho. La magnitud de su sufrimiento era abrumadora. Era peor de lo que cualquier susurro había descrito. Podía sentir los ecos de su dolor. La pierna palpitante, el hambre roedora, el peso aplastante de la desesperanza. Las lágrimas brotaron de sus ojos, nublando la horrible imagen. Su tartamudeo, siempre peor bajo estrés, le bloqueó la garganta. Quería gritar, ofrecer consuelo, pero ningún sonido emergió. Sabía instintivamente que ella estaba muriendo. Quizás horas, quizás un día, pero la luz se estaba desvaneciendo rápidamente. Miró a su alrededor frenéticamente. Agua. No había aquí. Refugio. Solo la roca indiferente. Ayuda. Imposible, la vivienda más cercana estaba a millas de distancia. ¿Y quién vendría por esto? Un caballo moribundo, considerado maldito o simplemente inconveniente.
El peso familiar de la impotencia lo oprimió más pesado que nunca. Dio un paso tentativo hacia atrás. El caballo no se movió. Podía ver el débil pulso latiendo en su cuello. Todavía estaba luchando. Su cuerpo roto, pero su espíritu aferrándose por el hilo más fino. Se arrodilló junto a su cabeza, su propio pequeño cuerpo temblando. Extendió una mano vacilante, queriendo ofrecer consuelo, pero temeroso de causar más dolor. Sus dedos rozaron su mechón de crin enmarañado. El pelo se sentía quebradizo sin vida. Intentó hablar de nuevo forzando las palabras a través del nudo en su garganta. «Hola», tartamudeó el sonido pequeño y perdido en el silencio del cañón. ¿Estás...? No pudo terminar. ¿Qué podría decir? Miró su ojo cerrado, sintiendo el inmenso cansancio detrás de él. Pensó en todas las veces que se sintió solo, incomprendido, incapaz de expresar claramente sus pensamientos. Pensó en el pajarito herido que había intentado salvar la primavera pasada, cuán impotente se había sentido cuando murió en sus manos. Una ola de desesperación compartida lo invadió, conectándolo con esta criatura sufriente de una manera que las palabras nunca podrían. No supo por qué lo hizo. No fue un pensamiento, sino un impulso. Un impulso primario nacido de una empatía abrumadora y una impotencia absoluta. Se inclinó hacia adelante, envolviendo sus delgados brazos tanto como pudo alrededor del cuello del caballo, presionando su mejilla contra la piel sorprendentemente fría de ella. Cerró los ojos con fuerza, bloqueando la horrible vista, concentrándose solo en la débil vida que aún quedaba dentro de ella. No rezó con palabras. Su abrazo era la oración, una súplica desesperada de un alma solitaria a otra, un derramamiento de toda su propia tristeza silenciosa, su anhelo de conexión, su deseo feroz y fútil de reparar esta ruptura. Abrazó al caballo moribundo, aferrándose a ella como si fuera el último ancla en un mundo desolado. Y entonces sucedió. Algo imposible. No fue ruidoso, no fue explosivo. Comenzó como una sensación, un calor que se extendía desde donde los brazos de Nico rodeaban el cuello del caballo. Un calor que se sentía como luz solar líquida, ahuyentando el frío de la muerte inminente. Nico sintió un cosquilleo en su propia piel, una extraña ligereza reemplazando la pesada desesperación. Abrió los ojos parpadeando ante una suave luminiscencia dorada que parecía emanar del caballo, o quizás del punto de su contacto. No era cegadora, sino suave, penetrante, bañando el pequeño espacio a su alrededor en un brillo etéreo. Se echó hacia atrás ligeramente, sin aliento, mirando fijamente. La luz pulsó suavemente durante unos segundos, luego se desvaneció lentamente, dejando las sombras del cañón sintiéndose más profundas que antes.
Pero algo había cambiado. El aire mismo se sentía diferente, cargado de una extraña energía. Miró al caballo Alma. El nombre surgió en su mente, sin ser llamado Alma. Su respiración, que había sido un susurro entrecortado, era ahora más profunda, más lenta, casi pacífica. El temblor constante y agonizante de sus miembros había cesado. La mirada de Nico cayó sobre las llagas supurantes en su flanco que habían sido visibles momentos antes. Parpadeó, se frotó los ojos. No habían desaparecido, no del todo, pero parecían más limpias, menos inflamadas. Los bordes parecían menos en carne viva, como si horas de curación hubieran ocurrido en meros segundos. Se quedó mirando su mente, luchando por comprender. Entonces lo vio, alrededor del lugar donde yacían, donde la luz dorada había tocado el polvoriento suelo del cañón. Diminutos brotes verdes empujaban hacia arriba a través de la tierra árida. Pequeñas flores silvestres, increíblemente vibrantes, azules, amarillas, blancos, suaves, desplegaban sus pétalos, floreciendo instantáneamente en un círculo perfecto alrededor del caballo y el niño arrodillado. Una pradera milagrosa en miniatura brotó de la roca estéril, y el polvo, un testimonio vibrante del evento imposible que acababa de ocurrir. Alma suspiró, un sonido largo y profundo, no de dolor, sino de profunda liberación. Movió ligeramente la cabeza y su ojo se abrió de nuevo. Esta vez la nubosidad había disminuido. Había una claridad, una profundidad, un destello de conciencia que no había estado allí antes. Su mirada se encontró con la de Nico, y por un momento, que detuvo el corazón, sintió una sensación de reconocimiento, de gratitud, de un secreto compartido, que desafiaba toda explicación. Nico permaneció arrodillado, aturdido hasta el silencio, su tartamudeo olvidado, ante el asombro y la confusión abrumadores. La pradera imposible florecía a su alrededor, fragante y real. La respiración de Alma era constante. El aura inmediata de muerte se había disipado, reemplazada por algo frágil, pero innegablemente esperanzador. No entendía. No podía explicarlo, pero sabía con absoluta certeza que su abrazo desesperado había desencadenado algo milagroso. La pata rota, sin embargo, todavía estaba terriblemente torcida. El milagro no había borrado todas las heridas, no la había curado instantáneamente. Era una chispa, un punto de inflexión, una oportunidad de luchar, otorgada por... Que Nico no lo sabía. Todo lo que sabía era que su promesa, "No te dejaré ahora", llevaba un peso completamente nuevo. Ya no solo luchaba contra la indiferencia, estaba custodiando un milagro. Su miedo fue reemplazado por una determinación protectora
y feroz mezclada con un profundo sentido de maravilla. Volvió a acariciar suavemente el cuello de Alma. Se sentía más cálido ahora, la chispa de vida más fuerte. Sabía que todavía necesitaba llevar agua, comida, refugio, pero ahora no era una tarea desesperada. Era un acto de fe, nutrir el regalo imposible que se les había dado. Con cuidado rasgó una tira del borde de su camisa, ya gastada, y limpió suavemente un hilo de sangre cerca de una de las llagas de Alma, notando de nuevo cuánto más limpia parecía. Se puso de pie, mirando el círculo de flores florecientes, luego de vuelta al caballo en recuperación. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, la primera sonrisa genuina que había sentido en mucho tiempo. Todavía no sabía cómo, pero encontraría la manera por Alma, por la cosa imposible que había sucedido entre ellos. Con cuidado recogió un puñado de las milagrosas flores, guardándolas a salvo en su bolsillo. Prueba, quizás solo para él mismo, de que no había sido un sueño. Luego, lleno de una extraña mezcla de agotamiento, asombro y propósito inquebrantable, partió de nuevo de regreso al mundo, que no sabía nada de la magia escondida en el cañón solitario. El cuidado secreto de Nico por Alma adquirió una nueva dimensión. Ya no era solo un deber nacido de la piedad, sino una confianza sagrada. Creó una rutina nacida de la necesidad y la devoción. Cada mañana antes de que el sol saliera por completo, y cada tarde mientras las sombras se alargaban, hacía la caminata. Llevaba agua llenada, con un esfuerzo minucioso. Buscaba plantas comestibles, aprendiendo rápidamente cuáles eran seguras, cuáles parecía preferir Alma. Guardaba cortezas de pan, mendigaba o tomaba prestados puñados de grano cuando era posible. Pasaba horas con ella, no solo atendiendo sus necesidades físicas, sino simplemente estando con ella. Se sentaba apoyado contra la pared del cañón, leyendo en voz alta del único libro andrajoso que poseía, su tartamudeo, suavizándose en la presencia tranquila del caballo. Describía el mundo fuera del cañón, el vuelo de los pájaros, los colores del atardecer, compartiendo sus silenciosas observaciones. Alma, a su vez, parecía escuchar sus orejas moviéndose, sus suaves ojos siguiéndolo. Su recuperación fue lenta, arraigada en la realidad, a pesar de la chispa milagrosa que la había encendido. Las llagas sanaron gradualmente, dejando pálidas cicatrices. Recuperó algo de peso, aunque el esqueleto tardó en suavizarse. Su pelaje, bajo el persistente aseo de Nico, con puñados de hierba seca, comenzó a mostrar débiles indicios de su antiguo brillo oscuro. Aprendió a reconocer sus pasos, saludándolo con suaves relinchos de bienvenida que resonaban profundamente en su pecho. Le empujaba suavemente la mano pidiendo más agua, o descansaba la cabeza cerca de su rodilla,
mientras él se sentaba a su lado. Su comunicación era completamente no verbal, un lenguaje de gestos, tacto y silencio compartido. Sin embargo, se sentía más profunda que cualquier conversación que Luca hubiera tenido jamás. La pradera imposible a su alrededor persistía una anomalía vibrante en el árido cañón. Luca a menudo se preguntaba por ella, tocando los suaves pétalos, maravillándose de su resistencia. Servía como un recordatorio constante de ese único y extraordinario momento. Guardaba las flores secas que había recogido por primera vez, escondidas en su habitación, un talismán secreto. Pero la pata rota seguía siendo la sombra amenazante sobre su frágil santuario. Se había curado mal por sí sola, soldándose en ese ángulo terrible. Aunque la infección inicial parecía controlada por el extraño evento, la pata era fundamentalmente inestable. Alma ahora podía con gran esfuerzo cambiar su peso e incluso pararse por breves períodos, apoyándose fuertemente contra la pared del cañón, pero no podía caminar. Seguía atrapada su mundo, confinado al pequeño espacio, cerca del saliente rocoso. Luca sabía que esto no podía sostenerse para siempre. También vivía con el constante y roedor miedo al descubrimiento. Veía señales ocasionales, una roca desplazada, huellas desconocidas más abajo en el arroyo, que sugerían que otros a veces pasaban por esta área remota, y si alguien tropezaba con ellos, verían un milagro, o solo un caballo lisiado y un niño tonto. Intentarían reclamarla, hacerle daño o denunciarlo. El secreto se sentía cada vez más pesado. Un día, impulsado por la necesidad de saber más, de entender quién podría haber sido Alma antes de su sufrimiento, examinó cuidadosamente de nuevo la marca de hierro descolorida en su flanco. Era extrañamente intrincada, diferente a las simples marcas usadas por los pastores locales. Intentó dibujarla de memoria, más tarde sintiendo una creciente inquietud. Este caballo no era solo cualquier animal abandonado. Venía de otro lugar, un lugar que quizás todavía la buscaba, o tal vez un lugar del que había huido desesperadamente. Se dio cuenta de que el milagro no lo había resuelto todo. Había profundizado el misterio y aumentado las apuestas. Alma estaba viva. Su vínculo era innegable, pero no era verdaderamente libre, y su secreto no podía durar para siempre. Necesitaba ayuda, ayuda real. Alguien que quizás pudiera arreglar su pata. Alguien que pudiera ofrecer un santuario genuino. Pero ¿quién creería su historia? ¿Quién entendería la cosa imposible que había sucedido? Decir la verdad se sentía tan arriesgado como permanecer en silencio. La lucha interna pesaba mucho sobre Luca. Su tartamudeo,
que había disminuido durante sus horas pacíficas, con Alma regresaba cada vez que pensaba en confrontar el mundo adulto. ¿Cómo podía explicar la luz dorada, las flores instantáneas, sin sonar como un niño fantasioso? Imaginó los rostros escépticos, los encogimientos de hombros displicentes. Sin embargo, la imagen de Alma, cojeando dolorosamente, atrapada para siempre en el cañón, lo impulsaba. Decidió empezar poco a poco. No mencionaría el milagro, al menos al principio. Se centraría en la necesidad práctica. Se acercó a la única figura de autoridad semioficial del pueblo, más allá de sus padres o Ramírez. Elena, la mujer severa pero justa, que regentaba la pequeña y escasamente surtida tienda, y servía como administradora de correos y mediadora informal, encontrándola sola una tarde tranquila. Luca respiró hondo. Las palabras se le atascaron en la garganta, la familiar vacilación, apretando su pecho. Señora, Elena, comenzó forzando los sonidos a salir. Le contó sobre el caballo, enfatizando su descubrimiento después de la tormenta. Una ligera alteración de la cronología, centrándose en su pata rota y sus largos esfuerzos por cuidarla en secreto. Habló con seriedad sus grandes ojos marrones, suplicando comprensión, omitiendo cuidadosamente cualquier mención de luz imposible o flores florecientes. Elena escuchó pacientemente su expresión ilegible. Cuando terminó, ella suspiró. «Luca», dijo. Su voz no cruel, pero firme. «He oído susurros. Un niño pasando demasiado tiempo fuera. Comida desapareciendo. Sospechaba algo. Un caballo, dices, todavía vivo». Sacudió la cabeza lentamente. «Niño, tu corazón es bueno, quizás demasiado bueno para este lugar duro. Pero un caballo, con una pata mal curada como describes, ¿qué futuro tiene? Arreglarla correctamente ahora requeriría un médico, de verdad quizás, incluso cirugía. ¿De dónde saldría tal cosa? ¿De dónde saldría el dinero? Es más amable quizás dejar que la naturaleza... No. Interrumpió Luca la palabra, estallando, superando su tartamudeo por un momento. No, ella quiere vivir. Es fuerte. Usted no la ha visto. Sintió que las lágrimas brotaban de nuevo, lágrimas de frustración. ¿Por qué no podían entender? Elena lo miró, un destello de algo, lástima, curiosidad en sus ojos. Incluso si pudiéramos ayudar. Luca, dijo suavemente, ¿de quién es ese caballo? Los animales callejeros pueden pertenecer a gente peligrosa. Llamar la atención sobre ella podría traer problemas que no puedes manejar. Luca se quedó en silencio. Las preocupaciones prácticas de Elena resonaban con los miedos que se arremolinaban en su propia mente. No la había convencido. Salió de la tienda sintiéndose desinflado.
el peso del secreto más pesado que nunca. Pero las palabras de Helena, destinadas a disuadirlo, tuvieron un efecto contrario. Llamar la atención sobre ella podría traer problemas, y si el problema no era encontrarla, sino no encontrarla, y si alguien estaba buscándola, alguien de quien necesitaba ser protegida, tenía que intentarlo una vez más. Había una persona que no lo había descartado por completo, que al menos había reconocido su corazón: su padre. Esa noche, reuniendo todo su coraje, Luca se acercó a su padre mientras éste se sentaba a remendar un arnés. Esta vez Luca no solo suplicó, sacó las pequeñas flores cuidadosamente prensadas que había guardado del cañón. «Ve, papá», comenzó su voz temblando. Ligeramente. «Ve, por favor. Ven conmigo. Solo mira. Ve, por favor». Le tendió las flores increíblemente vibrantes, tan fuera de lugar en su árido mundo. Su padre miró las flores, luego los ojos serios y llenos de lágrimas de su hijo. Vio la desesperación, la convicción inquebrantable, algo en la resignación cansada del padre pareció resquebrajarse. Después de un largo momento, suspiró, dejó el arnés y asintió lentamente. «Está bien, Luca, mañana, al amanecer, muéstrame ese caballo». El viaje al cañón. Al amanecer, se sintió diferente con su padre a su lado. Luca abrió camino, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y ansiedad. Cuando llegaron al lugar, Alma descansaba pacíficamente. La pradera imposible a su alrededor, aunque quizás ligeramente desvaída desde su primera floración, seguía innegablemente allí, un círculo de color vibrante contra la roca opaca. El padre de Luca se detuvo mirando primero las flores, luego al caballo y luego de vuelta a su hijo. Se arrodilló tocando un pétalo, su rostro curtido, marcado por la incredulidad y el asombro. Examinó a Alma lentamente, con cuidado. Vio la pata mal curada, las cicatrices, pero también la fuerza que regresaba, la mirada clara, la forma en que respondía suavemente al toque de Luca. Volvió a mirar las flores imposibles. No preguntó sobre magia o milagros. Simplemente vio la evidencia ante él. La voluntad de vivir del caballo, la innegable anomalía de las flores y la feroz dedicación ardiendo en los ojos de su hijo. Se puso de pie, colocando una mano pesada sobre el hombro de Luca. «Lo hiciste bien, Luca», dijo su voz, embargada por la emoción. «Lo hiciste más que bien». Hizo una pausa, su mirada distante por un momento. «Este caballo es especial y quizás», añadió en voz baja, mirando las flores, «lleva una bendición». Suspiró de nuevo, pero esta vez fue diferente. No resignación, sino aceptación de una nueva y extraña responsabilidad. «No podemos dejarla aquí. Encontraremos la manera». Esa única aceptación
Lo cambió todo. El padre de Luca, un hombre práctico, respetado, en la pequeña comunidad, a pesar de su naturaleza tranquila, se convirtió en el defensor de Luca. No habló de milagros a los demás, pero habló de la notable supervivencia del caballo, de los incansables esfuerzos de Luca, y quizás insinuó algo inusual sobre el animal. Él, junto con don Alberto, persuadido quizás por la convicción del padre y el apoyo silencioso de Elena, organizó el esfuerzo. No fue fácil. La logística de mover un caballo herido era inmensa para sus limitados recursos. Pero ahora había un propósito compartido. Los hombres improvisaron una camilla resistente. Otros despejaron un camino. Incluso Ramírez ofreció consejos a regañadientes sobre cómo manejar al animal. Lenta, minuciosamente, Alma fue trasladada desde el cañón solitario a la relativa seguridad de un corral vacío cerca de la casa de Luca. El veterinario retirado fue convocado de nuevo. Examinó la pata, sacudiendo la cabeza por la mala curación, pero admitiendo que el estado general del caballo era sorprendentemente fuerte. Aceptó intentarlo, tratando de volver a romper y entablillar el hueso correctamente, un procedimiento arriesgado. Todo el pueblo pareció contener la respiración durante esos días críticos. Luca rara vez se apartó del lado de Alma, susurrando palabras de aliento. Su toque, una constante tranquilidad. Lo imposible no volvió a suceder. No hubo luz dorada ni curación instantánea. La recuperación completa de Alma fue un proceso lento y arduo que exigió paciencia, habilidad y cuidado continuo. Pero el milagro inicial, la chispa encendida por el abrazo de Luca, parecía haberle dado la profunda voluntad de resistir. Y Luca, apoyado ahora por su familia y comunidad, vertió toda su energía en su rehabilitación. Aprendió del veterinario, absorbiendo conocimientos sobre el cuidado de los animales. Su tartamudeo se desvaneció casi por completo cuando hablaba de Alma, reemplazado por una tranquila confianza. Ya no era solo el niño tímido y pasado por alto. Era Luca, el niño que había salvado al caballo. Milagroso, Alma contra todo pronóstico sanó. La pata siempre llevaría una ligera cojera, un recordatorio permanente de su terrible experiencia, pero podía caminar, pastar, incluso manejar un trote suave. La marca de hierro siguió siendo un misterio. Sus orígenes desconocidos, pero parecía contenta en su nueva vida, unida para siempre al niño que se había negado a dejarla ir. Y así, el evento imposible resonó a través de los años. Se convirtió en una leyenda silenciosa en ese lugar olvidado, mencionada en voz baja. El caballo moribundo, el abrazo desesperado del niño, el inexplicable círculo de flores. Para Luca fue el momento definitorio de su existencia. El abrazo no solo había provocado la curación en Alma,
había desbloqueado algo dentro de él. Le mostró el profundo poder de la empatía, la fuerza encontrada en la vulnerabilidad, la realidad de que a veces las cosas más imposibles se vuelven posibles cuando son impulsadas por un amor puro y desinteresado. Nunca entendió del todo lo que sucedió ese día. ¿Fue magia, una bendición, o simplemente la potente fuerza de la vida respondiendo a una compasión inquebrantable? Quizás no importaba. Lo que importaba era el cambio que produjo Luca. El niño que alguna vez luchó por hablar se convirtió en un joven conocido por su sabiduría tranquila y su extraordinaria manera con los animales. Dedicó su vida a la curación, convirtiéndose en el veterinario que su pueblo y las áreas remotas circundantes necesitaban desesperadamente. Llevó el recuerdo de ese abrazo y las flores imposibles no como una extraña anomalía, sino como un recordatorio sagrado, que incluso en los paisajes más duros, los milagros pueden florecer y las conexiones más profundas a menudo se forjan en el lenguaje silencioso del corazón. El caballo. Alma realmente había cambiado su vida para siempre. Para siempre.